En el principio del tiempo todo era uno, unidad, Padre, latencia o sí mismo. El tiempo se extendió y expandió, y se abrió el espacio, y con la dimensión espacio-tiempo el dos, la dualidad, la madre, la gestación o lo otro. De la gestación de lo otro a partir del sí mismo se abrió la tercera dimensión, y el espíritu o el ánima emergió, dando paso a la materia, al tres, a la trinidad o a lo trino, al Hijo y al Espíritu de lo creado. Ese espíritu comenzó a tomar forma y movimiento y se abrieron paso las facetas de la unidad que recuerdan que en el principio, antes que el verbo, todo era nada al mismo tiempo sin espacio de separación aparente. Hoy sigue siendo domingo o séptimo día y Dios aún sigue observando su creación. El proceso de ver ser, de ver el ser o de ver lo que es en mí, crea acción. Buenas tardes, bienvenidos a esta nueva entrega de la sección de investigación y entrevistas de EADA Televisión en EADA Self Discovery Comunidad Transpersonal. Soy Marcela Pironti Moriondo. EADA Self Discovery es un proyecto escuela dedicado al trabajo terapéutico de autodescubrimiento con enfoque transpersonal, situado actualmente en Alcázar de San Juan, Ciudad Real. Además del acompañamiento a personas en sus procesos diversos, la escuela es un vivero creativo para nuevos proyectos desarrollados por quienes formamos esta comunidad. Al trabajo que realizamos en EADA lo llamamos el proceso de ver-ser, que sería el proceso para llegar a verse y ver el ser, la presencia de lo que yo soy. Jamás he podido yo perdonar a Cervantes el que hubiese hecho asunto de su inmortal obra burlarse de una locura como la de este héroe fabuloso. ¿No había acaso otras locuras sin comparación más perjudiciales y más comunes que hacer ridículas? A fe mía, que un loco que se creía obligado a enderezar toda suerte de tuertos, desfacer todo género de agravios, amparar huérfanos y doncellas, dar socorro y ayuda a toda suerte de necesitados y menesterosos, un loco que para cumplir con estas obligaciones deja su casa, abandona su comodidad, desprecia toda suerte de trabajos y fatigas, arrostra los mayores peligros y la muerte misma. Un loco, hidalgo o caballero, y no obstante, afable, comedido, bien hablado con todo el mundo, casto hasta no poder serlo más, y de un juicio recto, fuera parte de su manía, de unas luces claras y de una más que mediana instrucción. Un loco, pero al fin un hombre veraz, íntegro, lleno de probidad y de honradez, incapaz de decir ni hacer cosa que en su concepto fuese una vileza, amante de la gloria, sobrio en la abundancia, liberal en la pobreza, valiente en todas ocasiones, compasivo, misericordioso, agradecido con todos, en una palabra, un hombre cabal y perfecto, a excepción de aquel trastorno que su imaginación padecía. Pero la lástima y lo cierto es que entre tantos locos como hierven por todas partes y que por nada menos son tenidos que por tales, apenas se encontrará uno cuya locura no sea o infinitamente más ridícula o sumamente más perjudicial a los otros hombres que lo podía ser la locura del Don Quijote. ¿No había acaso otras locuras? El Censor, 1785. Juan Unmet nació el 10 de marzo de 1937 en el seno de una familia judía en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Hijo de Doris, apasionada por la lectura, y de Salo, un inventor nato. Licenciado en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. Fue discípulo de Jacobo Levi Moreno, maestro de psicodrama y psicoterapia de grupo. En Buenos Aires fundó y dirigió Cuadernos de Psicoterapia para la Asociación Argentina de Psicodrama y Psicoterapia de Grupo, entre los años 1966 y 1969, y el CIS, Centro de Investigaciones de Sociometría, Psicodrama y Role-Playing, entre los años 1970 y 1976. Psicoanalista desde 1970 y ya en España
fundador y director de la Escuela Española de Psicoterapia y Psicoanálisis desde 1976, la más antigua de Madrid en su género, donde imparte formación en práctica psicoanalítica. Por encargo directo de Arnaldo Raskowski, miembro fundador de la Asociación Psicoanalítica Argentina, en el año 1977 funda y preside Filium en España, asociación civil sin fines de lucro dedicada a la prevención del maltrato del niño. En 2006 crea y dirige la Plataforma Internacional contra la Medicalización de la Infancia. Su primer psicoanálisis comenzó en Buenos Aires en 1963 y el último finalizó en París en el año 2000 con Jacques Alain Miller. Además del análisis, recibió de Miller las enseñanzas que le condujeron a ser psicoanalista de orientación lacaniana. Es miembro de la Asociación Mundial de Psicoanálisis y de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis. Hasta el momento ha publicado 14 libros, entre los que mencionamos Moreno, Pensamiento y Obra del creador de la psicoterapia de grupo, el psicodrama y la sociometría, publicado en 1969 por Ediciones Genitor. En 1974, junto a Marta Davidovich, publica en Editorial Paidós Introducción al psicodrama y a las nuevas experiencias grupales. Y un poco más tarde, en 1976, Psicoterapia o integración de recursos terapéuticos, su inserción político-social en Editorial Tiempo Contemporáneo. 2 son sus libros autobiográficos hasta el momento, uno publicado en 2012 por Editorial Filium, Memorias de un niño judío, que previamente iba a ser titulado Memorias de un niño hiperactivo, y otro publicado por Editorial Letra Viva, Mis años rebeldes, Argentina, 1950-1958. A la espera estamos de la aparición del tercer libro de esta saga autobiográfica, que ya tiene título Memorias de un joven trotskista. A través de la editorial Filium tiene publicados, entre otros libros, ¿Qué es el psicoanálisis? Guía para profanos, principiantes y estudiantes, La fuente judaica del psicoanálisis, La vida medicada, el ataque a la subjetividad, y Freud y el Quijote, el psicoanálisis en lengua castellana. Es escritor de centenares de artículos y ha pronunciado miles de conferencias, cursos y seminarios. Heredero de una gran afición por la lectura, las plantas y las flores. Amante de la lengua y de la oratoria. Apasionado por el psicoanálisis, por la escritura, por el toddy frío o caliente, se autodenomina galletitólogo, es habitual cocinero como todos los pundik, cantante de entrecasa y en ocasiones jefe de la banda con V y Perfume. Fue un adoquín de Buenos Aires y es un adoquín en Madrid. Buenas tardes, Juan. Buenas tardes. Al escenario. ¿Sí? La investigación de su precocidad erótica le condujo a la sensación de que a él le impulsaba además una particular curiosidad por los misterios de la vida, de su origen, del cosmos y del mismísimo ser humano. Las explicaciones que le daban la religión, el creacionismo y las atribuciones a la divinidad no le satisfacían. Esos misterios seguramente irresolubles siguen manteniendo permanentemente despierta su curiosidad y motivando sus actividades de estudio e investigación. Juan dice, soy judío, aunque no practico esa religión ni ninguna otra. Tampoco me interesa excesivamente la teología. ¿Qué significa para mí entonces ser judío? Significa estar inscrito en una filiación, hijos de mis padres, nieto de mis abuelos, bisnieto de mis bisabuelos, y así hasta llegar a Jerusalén. Allí, hace 2000 años, sus ancestros familiares se dedicaban a administrar una posada, de nombre Pundikion, posada en griego, que era la lengua que se hablaba en Jerusalén tras la ocupación romana. Al decretar las autoridades romanas de ocupación la diáspora, desterraron a los habitantes de Jerusalén y de los territorios de los reinos judíos, obligándoles a dispersarse por todo el planeta. Sus antecesores entraron en Rusia y se instalaron finalmente en Ucrania. Rusificaron su apellido, acortándolo. Así, Pundikion se transformó en Pundnik. Por último, Juan nos dice, soy un ferviente creyente, porque creo profundamente en mí, en lo que digo,
en lo que escribo, publico y hago. Y creo en el psicoanálisis. He sido hombre de palabras, pero además muy de acción y de actos. Juan, la primera pregunta. La resiliencia como capacidad que tiene una persona para superar circunstancias traumáticas le exime a uno de estar tocado por las mismas. ¿La resiliencia resuelve y trasciende o solo supera? Bueno, yo pienso que no hay determinismo psicológico. Es decir, que cualquiera que sea la historia infantil de cada uno, y las historias infantiles imposible de que sean muy felices, no hay determinismo psicológico en el sentido de que las situaciones posteriores a todas esas historias van dando una orientación a la vida de cada uno. De manera que el entorno influye de una manera sumamente importante en todo lo que uno va a hacer y en lo que uno se va a ir transformando. Somos permanentemente seres en construcción, y tenemos que tener en cuenta de que el proceso de cambio es continuo. Continuo quiere decir que a cada segundo estamos en un proceso de cambio, lo registramos a través del tiempo, porque pasan los años y nos damos cuenta que hemos cambiado, sobre todo cuando nos vemos en el espejo. Pero a ese proceso de cambios estamos sometidos de una manera continua. Es decir, que cuando terminemos esta entrevista, no vamos a hacer lo mismo que cuando la comenzamos. En el juego de la vida se dice que el hombre propone y Dios dispone, si uno es creyente, claro. Entonces, ¿se puede atisbar el misterio del cosmos confinado en la comprensión de los traumas de uno mismo como ser humano sin pasar por Dios? En un sentido profundo, en el, digamos, juicio final de uno consigo mismo. Bueno, a esto Jacques Lacan, el psicoanalista francés continuador de Freud, respondía siempre: creo en el Dios de Spinoza. Es decir, justamente en la inteligencia de ese cosmos que evidentemente responde a una lógica, a unos criterios prácticamente matemáticos, porque si no es evidente que los planetas chocarían. Es decir, que hay una inteligencia que funciona en el cosmos, funciona en la naturaleza, funciona en la biología, y en consecuencia tiene un peso en cada uno de nosotros. Incluso hay un aspecto muy particular que nos caracteriza como humanos, que es el lenguaje simbólico, que tiene un peso sumamente importante en toda nuestra constitución y desarrollo. Durante esta entrevista vamos a utilizar un mapa. Para todas las entrevistas elegimos uno para que nos guíe en el viaje. Hoy traemos en la maleta el ciclo de satisfacción de las necesidades, o también llamado ciclo de autorregulación organísmica, que propone Joseph Zinker, cofundador del Instituto Gestalt de Cleveland. Entre los mentores de Zinker destacan Fritz y Laura Perls, Abraham Maslow y Erving Polster. En la vida pasamos por diferentes ciclos de forma simultánea. Unos empiezan y se completan, otros son interrumpidos, siempre en búsqueda de la satisfacción y el equilibrio en intercambio con el medio. Este proceso psicofisiológico de conciencia, excitación, contacto está formado por 7 fases según Zinker: sensación, toma de conciencia, energetización, acción, contacto, realización y retirada. Biscuit, 200 gramos de maicena. One
tablespoon royal, half glass oil, 4 yellow, 5 tablespoon sugar, 1 glass oporto, 150 gramos flour. Escrito de puño y letra por Doris. La madre es la comida es la madre. Comencemos. En la primera fase, una química muy sutil nos tensiona y una sensación desconocida emerge, dejando en un segundo plano otros impulsos menos urgentes. ¿Cuál estima usted, Juan, que ha sido la sensación de necesidad de su vida desde que recuerde? Pues yo creo que la curiosidad, ¿no? Es decir, tengo recuerdos de una necesidad de investigar, de saber, de satisfacer preguntas que me hacía, que nunca me he dejado de hacer, que me sigo haciendo, ¿no? Porque en general lo que ocurre con las respuestas a cada pregunta es que abren una dimensión de más preguntas. Entonces yo siento que básicamente he desarrollado una cantidad de inquietudes a las cuales evidentemente no he podido dar curso porque lo que me hubiera gustado hacer son tantas cosas que hubiera sido imposible en una vida. Y en ese sentido, cuanto más me he dedicado al psicoanálisis, más me he centrado en mi curiosidad por el ser humano, por sus sentimientos, por sus fantasías, por sus sueños, por sus síntomas, por sus sufrimientos. Pero esto me ha llevado a investigar en muchas direcciones los intereses, por ejemplo, la antropología, la lógica, la filosofía, la biología, son todos, incluso el tema de las religiones que tanto peso han tenido en la historia de la humanidad, por ejemplo, la literatura, ¿no? Mi libro, por ejemplo, Freud y el Quijote, es uno de los últimos, prácticamente el último en psicoanálisis, por el interés que despertó sobre todo la curiosidad de que Freud se dedicara a estudiar en Viena la lengua castellana, por ejemplo, a los 15 años, para poder leer el Quijote. Por eso yo pienso que eso tiene que ver con el hecho de que Freud, de alguna manera, yo he considerado que ha sido el Quijote del psicoanálisis y que en general todos sus continuadores han tenido ese espíritu, digamos, luchador, digamos, contracorriente, ¿no? Enfrentando obstáculos y dificultades, ¿no? Sobre todo el exilio, ¿no? O sea, una de las características de gran parte de los psicoanalistas desde Freud es que todos finalmente hemos tenido que exiliarnos. ¿Qué es el psicoanálisis para Juan Pundik? ¿Cuántos psicoanálisis hay en la teoría y en la práctica? ¿Cuántas estructuras del yo, del ello y del superyo cohabitan dentro de la propia disciplina? En definitiva, Juan, ¿cuán consolidado está el psicoanálisis? Bueno, pese a sus detractores, que desde siempre lo han dado por terminado, por excesivamente antiguo, superado, yo considero que el psicoanálisis goza de muy buena salud, tomando en cuenta que es verdad que Freud murió en 1939, que Lacan murió
en 1941, en el 2001, anteayer se cumplieron 40 años de la muerte de Jacques Lacan, su continuador Jacques Alain Miller, y los miles y miles de psicoanalistas que continuamos con esa tarea en la práctica, en la teoría, en la difusión, en la divulgación en todo el mundo. Miles en la Asociación Mundial de Psicoanálisis a la que pertenezco y miles también en los colegas de la International Psychoanalytic Association, la IPA, que creó, la sociedad que creó Freud. Al identificar una sensación predominante y tomar conciencia sobre ella, se vuelve nítida y clara. Podemos nombrar aquello que necesitamos. Esta lucidez nos da la oportunidad de comprender y atender lo que nos está aconteciendo. Me dio la impresión de que debía ser judío y resultó serlo, Osvaldo Bodny, que a partir de ese momento se constituyó en mi inseparable compañero de banco durante todos los años de Colegio Nacional. En aquella época yo no era consciente que los judíos nos movíamos en una especie de subespacio dentro de un espacio más general y extenso. Era una suerte de gueto invisible. Nos reconocíamos a simple vista. Los no judíos también nos reconocían. Escribe usted en uno de sus libros que ya hemos mencionado, Memorias de un niño judío, y también hemos tomado como referencia para toda esta entrevista Mis años rebeldes. Después de más de 49 años de comenzado mi primer psicoanálisis, todavía siento la acuciante necesidad de saber por qué soy quien soy y de dónde me ha venido ser como soy. Investigar mis raíces ha sido un permanente estímulo en mi vida. Juan, retrocedamos en los años a 1950. Usted es un psicoanalista, aparece un joven. Esto es, imaginemos, Imaginemos. Usted es un psicoanalista, aparece un joven de 13 años, estrenando pantalón largo, blazer, corbata, y usted le dice: te voy a escuchar, y va a ser la primera vez que alguien te escuche, porque nadie en tu vida te ha escuchado, nadie escucha. ¿Qué responde aquel joven de 13 años a este analista de hoy en día, según cruza la puerta del Colegio Nacional Sarmiento? Hubiera sido muy interesante haber tenido esa posibilidad. Que, bueno, por las circunstancias que se dieron, no se presentaron hasta 1963. Pero realmente hubiera sido muy clarificador, muy esclarecedor, un aporte sumamente enriquecedor el haber tenido la oportunidad de poder estar delante de un psicoanalista, de una persona que pudiera escucharme, ¿no? Y que realmente lo hiciera en los términos en que los psicoanalistas lacanianos escuchamos a nuestros consultantes sin opinar, sin juzgar, sin aconsejar, simplemente tratando de descifrar a través de sus discursos qué es lo que nos transmite el inconsciente y sobre todo lo que hay en el deseo inconsciente de las personas que nos consultan. Quizás es probable que mi vida con psicoanálisis a los 13 años hubiera sido completamente diferente. Lo que no puedo saber es si hubiera sido mejor o peor, porque eso es muy difícil de pronosticar. En su libro Las fuentes judaicas del psicoanálisis, dice: el psicoanálisis es, entre otras tareas, un intento de reconstrucción historiográfica del sujeto. Freud denomina este proceso la novela familiar del neurótico. Leyendo su obra, parece que usted
tiene una constante necesidad y una profunda necesidad de ir a algo original, ¿no? Y asimismo eso original, dejarlo por escrito. Usted relata en su propia novela historiográfica: uno de mis constantes dilemas de los últimos años era la elección de una carrera universitaria. Mi padre, ingeniero, pero arquitecto frustrado, me había preparado de pequeño para ser arquitecto, pero la carrera universitaria de los militantes políticos era la Facultad de Derecho. Elegí por mi padre y me matriculé en la Facultad de Arquitectura. Invocamos el nombre del padre Lacan, que nos habla de elecciones forzadas. Juan, en el nombre del padre Freud, en el nombre del padre Yahvé, en el nombre del padre Tetragrammaton, ¿cómo es el proceso que transcurre hasta llegar a tomar una decisión? ¿Qué ley preservamos para dejarnos en paz ante la puerta imaginaria del destierro y la excomunión, que a su vez tomo y obligo, como en el tango? Bueno, si hubiera tenido la oportunidad de pasar por un psicoanálisis a los 13 años, es probable que hubiera conseguido no elegir por el padre. Pero esa posibilidad no se dio. De manera que estudié arquitectura 1 año y medio hasta darme cuenta de que no era lo mío. Y bueno, pues retomé en consecuencia la primera decisión, que era la de estudiar Derecho, hasta acabar la carrera de abogado y practicar la abogacía, hasta comenzar mi primer psicoanálisis y descubrir que la abogacía tampoco era, ¿no? Que lo mío, que estaba descubriendo que era mi primer psicoanálisis, lo mío era el psicoanálisis. Ahí encontré realmente esa vocación que tuve que descubrirla, digamos, salvando muchos obstáculos. Por eso me llama la atención que la sociedad, la escolaridad, los padres, consideren que a los 17 años un joven puede realmente saber qué es lo que quiere en la vida. A mí me llevó mucho más tiempo. Reconozco que cada una de las cosas que hice, cada una de las cosas que estudié, porque estudié más cosas que esas, más. Cada una de las cosas que estudié realmente me han sido sumamente útiles para la vida, profesionalmente, para la relación con las personas y para sentirme como me siento, ¿no? Muy, muy rico, ¿no? Porque en realidad es la única riqueza con la que realmente uno se queda, toda esa experiencia de conocimiento, ¿no? Y de experiencias vividas. Tomar conciencia de una sensación conduce a excitación. Algo pulsa en nosotros y puede ser observable. Esta energetización, podríamos decir, está relacionada con el ímpetu, con la toma de dirección hacia la acción que vendrá. Esta movilización requiere salir hacia e implica un riesgo. Es el paso de la imaginación y de las ideas a la práctica. Siempre fui agitprop. Yo ya había cumplido 14 años y con Juanjo y sus amigos se inició mi despertar en la política. Decidimos que había que pasar a una acción más directa, más clarificadora que la de vender periódicos radicales. Decidimos dedicarnos a una prédica más activa y personal en defensa de las libertades, la democracia y la dignidad humana conculcadas por el peronismo, declara en uno de sus libros Mis años rebeldes. Hablando de la Segunda Guerra Mundial, usted se pregunta, en Memorias de un niño judío, ¿cómo pudo mi infancia ser tan feliz y pudimos disfrutar tanto de la vida mientras 6 millones de judíos perecían en campos de concentración y cámaras de gas? A veces me pregunto si mi actividad militante, mi lucha contra el totalitarismo, por la libertad, la justicia, los derechos y la dignidad humana
no estuvo inconscientemente determinada por los sentimientos de culpa inconscientes de haber disfrutado de una infancia tan feliz, mientras la humanidad estaba sumida en la miseria, la tragedia, el sufrimiento y la muerte. En las batallas que asolan al mundo, en las que usted se arriesgó, Juan, prefirió de todos el cuento de Robin Hood. Lo de robar a los ricos para dárselo a los pobres me producía una simpatía que no se ha debilitado con el paso de los años, dice usted. ¿Qué quejacte laide o paté de ímpetu, autorizado por el Kashrut, o liberando al padre de la responsabilidad en el Bar Mitzvah, por ejemplo, resulta de los judíos askenazi, el rebelde, el justiciero, el militante, el combatiente y el psicoanalista? ¿Cuál fue el detonante de esta excitación que le ha mantenido en acción hasta hoy en día? Bueno, yo creo que esto lo transmite el clima familiar. Desde que haya tenido uso de razón, y seguramente antes, aunque no lo recuerde, el clima familiar era un clima muy inconformista. Aunque yo todavía de niño no tuviera muy claro cuál hubiera sido esa historia familiar, de alguna manera sabía, por ejemplo, que mis abuelos paternos habían escapado de los pogromos de la Ucrania zarista para radicarse en Copenhague, en Dinamarca, que mi abuelo materno había escapado primero de Varsovia y luego de Frankfurt, de Alemania, escapando de las primeras manifestaciones fascistas nazis en 1927. Era un clima de inconformismo que estaba en el ambiente de mi familia, de que uno no debía quedarse quieto. Creo que por eso yo siempre dije que había sido un niño hiperactivo, un joven hiperactivo, un adulto hiperactivo, y que sigo siendo un señor mayor hiperactivo. Porque, es decir, la tranquilidad, la quietud, el descanso, todavía, por lo menos, ese descanso no me han llegado. Y espero todavía poder desarrollar esta hiperactividad durante muchos años. Creo que me cuido lo suficiente para poder cumplir con ese objetivo. ¿Qué diría Jacques Lacan de esta respuesta que nos acaba de ofrecer? Bueno, yo supongo que podría de alguna manera identificarse con mis palabras, sobre todo porque lo he vivido con el más importante de sus discípulos, Jacqueline Miller, que yo pienso que también ha vivido todo ese proceso de niño judío hiperactivo, que lo ha llevado a Miller a crear, más allá de la escuela que había creado Lacan, la escuela francesa, la ha llevado a crear 5 escuelas más en todo el mundo, con sus derivaciones, etcétera, etcétera, y la Asociación Mundial de Psicoanálisis, es decir, una intensa vida militante, con la cual yo me identifico, y creo que seguramente se había identificado Lacan y seguramente también Freud, que tanto unos como otros
estuvieron atendiendo consulta hasta los últimos días de su vida. Entrar en acción es la capacidad para movilizar cuerpo, espíritu, intención hacia la realización de un impulso. Tiene relación con la voluntad, la audacia y la decisión de ir al encuentro con lo que nos mueve. El verbo griego psycho significa soplar. A partir de este verbo se forma el sustantivo que alude al soplo, hálito o aliento que exhala al morir el ser humano. Dado que ese aliento permanece en el individuo hasta su muerte, el sustantivo del verbo psycho pasa a significar la vida, hálito de vida. Posteriormente, psique, del latín o hálito de vida, concluye en la personificación del alma. Cuando la psique escapa del cadáver, sale volando de la boca del que muere como si fuera una mariposa y va a parar al reino de Hades. Según la mitología, inmortalizada por Apuleyo en su Metamorfosis, el asno de oro, Psique era la menor y más hermosa de las tres hermanas, hija de un rey de Anatolia. Afrodita, celosa de su belleza, envió a su hijo Eros, Cupido, para que le lanzara una flecha a Psique, a la cual envidiaba, que le haría enamorarse del hombre más horrible y ruin que encontrase. Sin embargo, Eros se enamoró de ella y lanzó la flecha al mar. Cuando Psique se durmió, se la llevó volando hasta su palacio. Para evitar la ira de su madre, Afrodita, una vez que Eros tiene a Psique en su palacio, Eros se presenta siempre de noche, en la oscuridad, y prohíbe a Psique cualquier indagación sobre su identidad. No le permite verle la cara, solo sentirle. Cada noche, en medio de la oscuridad, se amaban. Posterior, un largo periplo transcurre, durante el cual Psique, identificada con la envidia de amor y belleza, con la intriga desconectada de sentirla en la oscuridad del ojo, le quema la cara a Eros al acercarle una lámpara de aceite para descubrirle. Derivada de esta acción, gran parte del Olimpo se siente movido de una u otra forma, y que Eros perdone a Psique conmueve a todos, de tal forma que se produce el matrimonio entre Psique y Eros, autorizado por todos. Fruto de este matrimonio nace Voluptas, que dará personificación a la voluptuosidad, cualidad de placer, y que tiene la misma raíz que voluntad, podríamos decir intención. Freud se fija en el aspecto simbólico de lo que le ocurre a una persona, más bien de lo que crea cada persona, e inspirado por la mitología, acierta a adentrarse en el Olimpo de sus pacientes para averiguar sus intrigas de amor y de desamor que se dan a partir del olvido de su naturaleza. En una entrevista usted relata: yo empecé arquitectura, terminé derecho y finalmente soy psicoanalista de orientación lacaniana en Madrid. En el libro, ¿Qué es el psicoanálisis?, que hemos mencionado al comienzo en la apertura, usted dice: los psicoanalistas no desarrollamos nuestra formación en la universidad, aunque la inmensa mayoría seamos licenciados universitarios. La formación de un psicoanalista es una disciplina más exigente que la universitaria, pues dedicamos a ella toda la vida. Lego. Dícese de una persona que carece de experiencia o conocimientos en una determinada materia. ¿Pueden los legos ejercer el análisis?, se preguntaba Freud desde un texto manifiesto. Juan, en la actualidad, ¿qué condiciones y requisitos debe componer las etiquetas de la legitimidad para una persona que quiere estudiar psicoanálisis, ser psicoanalista y ejercer de especialista del habla y del alma, para analizar el matrimonio y las intrigas entre Psique y Eros, en el particular Olimpo de cada cual? Muchos son los llamados y pocos los elegidos, dice la Biblia. Bueno, esto, digamos, es lo que de alguna manera nos ha transmitido Freud, justamente a través de ese trabajo que se llama Psicoanálisis Lego, y que fue un trabajo que figura en sus obras completas, que él desarrolló a raíz de que
su principal discípulo en Berlín, Theodor Reik, que era el director del Instituto Psicoanalítico de Berlín, era lego, no era ni médico ni tenía ninguna otra especialidad, digamos, que haber sido, digamos, paciente de Freud y alumno de Freud. Y fue denunciado por ejercicio ilegal de la profesión de medicina, y él defendió a través de su obra de que el psicoanálisis con lo que menos tenía que ver es con la medicina. Que él mismo dice que lo que menos le ha sido útil a él para desarrollar el psicoanálisis ha sido la medicina. Y en consecuencia que la formación de un psicoanalista se cumple en su análisis. Lógicamente, para poder ejercer el psicoanálisis tiene que hacer una formación. Y esa formación los psicoanalistas las hacemos en las escuelas de psicoanálisis. Y además porque cuando iniciamos nuestra práctica, la hacemos bajo la supervisión de un psicoanalista, supervisor con mucha experiencia, que es lo que nos permite, de alguna manera, de que nuestros errores, porque no cabe la menor duda de que al comenzar alguien a practicar una actividad sin experiencia anterior, no puede no cometer errores. Pero al operar esta práctica bajo la atención y la supervisión de un psicoanalista con experiencia, cualquier situación que pueda presentarse es susceptible de ser rectificada entre sesión y sesión. De manera que esta es la formación de un analista. Y efectivamente, la formación de un analista no acaba nunca. Es decir, los psicoanalistas, incluso los con mayor experiencia, yo creo que por razones de edad, no es fácil que en España haya psicoanalistas con más experiencia que yo. Seguimos prácticamente aprendiendo, formando, estudiando, leyendo toda nuestra vida. Y hay que tener en cuenta de que de quienes más aprendemos, además, es de nuestros pacientes y de nuestros alumnos, ¿no? Ese es un rasgo de humildad que tenemos que asumir los psicoanalistas, ¿no? Que en el fondo los que saben no somos nosotros, los que saben son los que llegan a nuestra consulta. Lo que pasa es que ese saber es inconsciente, está reprimido. Nosotros lo que tenemos son conocimientos, y un conocimiento muy importante es el de poder descifrar el inconsciente a través del discurso, de lo que nos dice el paciente. Eso es lo que escuchamos y eso es lo que necesitamos desentrañar. Por eso es muy habitual que en las consultas de los psicoanalistas haya, ahora no se ve aquí, pero la piedra Rosetta, ¿no? Que nos muestra la importancia que tiene la decodificación, el desciframiento de los jeroglíficos. En este caso es de los jeroglíficos egipcios. En este caso es del inconsciente que se presenta como un jeroglífico a descifrar. Su prestigioso gastroenterólogo le dio el siguiente diagnóstico: no tenés nada orgánico, pibe. Nunca tuviste nada orgánico. Andá a ver a un psicoanalista. Es así como del meollo del psicodrama abdominal
entra en acción el psicoanálisis en su vida. No hay mal que por bien no venga, ¿no, Juan? Así es. Así es. Fue por el malestar de lo somático, de dolores en el bajo vientre, por enésima vez. Esta vez me condujo a mi primer psicoanálisis con una elección muy afortunada, que fue elegir como mi primer psicoanalista a Eduardo Pavlovsky. Eduardo Pavlovsky era un psicoanalista didacta, miembro de la Asociación Psicoanalítica Argentina, de la International Psychoanalytic Association, pero que se interesó en el psicodrama de Moreno, que viajó, se formó con Moreno, y que a raíz de un sueño mío con el psicodrama, me invitó a hacer la formación en psicodrama. El psicodrama de él era de orientación psicoanalítica, de manera que mis primeros pasos fueron con un psicoanálisis que en la práctica era un psicodrama de orientación psicoanalítica. Eso fue lo que desarrollé y transmití en Buenos Aires hasta la necesidad de exiliarnos con mi pequeño grupo familiar, con Marta y mis 2 hijos, en Madrid en 1976, y comenzar a divulgar y producir el desarrollo del psicodrama en Madrid y en España, hasta que otro golpe de timón de la vida me llevó a la orientación lacaniana, en la cual estoy inmerso. Tras una sensación que irrumpe en el organismo, tomamos conciencia de que algo se mueve en nosotros y al identificarlo nos energetizamos para realizar lo necesario, una acción, para ponernos en contacto con la satisfacción de la necesidad de eso que nos mueve. Se va edificando la voluntad de contacto. El contacto es el proceso psíquico por el cual me comprometo, según Joseph Zinker. Estela, vino Juan Manuel Sánchez de Seguridad Federal. Me dice que lo debo acompañar al Departamento de Policía de Control de Policía Federal por averiguación de antecedentes. Dice que no nos demoraremos muchos. Segundo piso. Dice que podéis pasarme a buscar ahora mismo. Es Avenida Belgrano, a 4 cuadras de la 9 de julio. Venía a buscarme, ahora, pues si me demoran, habrá que avisar al trabajo. No te asustes. Chao. Bea. Beatriz Perocio, presidenta de la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires, detenida, desaparecida, el 8 de agosto de 1978. 1938, Kristallnacht, la noche de los cristales rotos. 1966, la noche de los bastones largos. 1976, la noche de los lápices. No dormíamos de rotos. Noche. La noche de los lápices rotos. No dormíamos de noche. Estábamos esperando a que vinieran por nosotros, relata usted de aquel tiempo. Y llegó la noche en Argentina, una larga noche que duró entre los años 1976 y 1983, más los previos del atardecer y el tiempo posterior que tardó en amanecer. Mi primera imagen del exilio comienza en la ruta Ezeiza. Es el 4 de septiembre de 1976. Y voy en el asiento trasero de un auto. No sé quién maneja, no sé con quién viajo. Y miro hacia adelante, solo hacia adelante, ya que mirar para atrás se vuelve insoportable. Marina Calvo, licenciada en Psicología y Ciencias de la Comunicación, revista digital, Apertura Psicoanalítica. Por 1970 usted se definía ya como psicoanalista. Juan, ¿cuáles eran sus compromisos en aquel momento histórico? ¿En qué año?
1970 usted se definía como psicoanalista y en estos años ya, entrados los años 70, 75, 76, ¿cuáles eran sus compromisos políticos? Y sus compromisos en general. Sí. Yo era militante del Partido Socialista de los Trabajadores, de orientación trotskista. Atendía a los compañeros universitarios del partido y en el centro donde yo enseñaba psicodrama y practicaba el psicodrama terapéutico, además era el lugar nuestro de reunión de los equipos universitarios en aquella época. Y por eso llegó un momento que esto era entre 1970 y 1976, esto se mantuvo en estos términos. La persecución siniestra comenzó con Isabel Martínez de Perón y José López Rega y continuó con el golpe que produjo la dictadura militar del 24 de marzo de 1976. Ya antes del golpe militar, ya sobre todo Marta me planteaba que no podíamos seguir esperando que nos viniera a buscar la policía. Marta también era militante conmigo, era la secretaria del Colegio de Psicólogos. Ya habían ido una vez a buscar a Beatriz Perocio, la presidenta del Colegio Oficial de Psicólogos, y ya prácticamente antes del golpe ya habíamos decidido irnos de Buenos Aires. Y con la convicción, aunque a nuestra familia le decíamos que nos íbamos por un año, con la convicción de que nos íbamos para siempre, que ese país se había transformado en invivible, en un lugar invivible. Y yo creo que no volvió a ser vivible a pesar de que finalmente cayó la dictadura militar. Pero las consecuencias de toda la historia militar de la Argentina siguen produciendo realmente todas las situaciones críticas que ese pobre país está viviendo, sobre todo sus habitantes. Una línea recta hacia adelante dibuja un futuro, desvaneciendo la visión de lo que fue. En la psique humana, Juan, ¿qué papel juega la desaparición de lo que queda atrás? Hablemos de la falta, de las pérdidas, de fantasmas, de espectros y de ausentes. Hablemos de la presencia de la ausencia, como dice Carlos Slutsky. Bueno, hay que tener en cuenta de que el pasado nunca está ausente. Es decir, crecemos como en capas de cebollas, ¿no? De manera que, en última instancia, todo aquello que hemos sido está dentro nuestro, está incorporado, está en nuestro organismo, en nuestro cuerpo, está en nuestra memoria y aparece en nuestros sueños, aparece en nuestros recuerdos. O sea que no podemos renegar de nuestra historia, tenemos que asumirnos como todo lo que, no solo todo lo que somos, sino que además somos también todo lo que hemos sido. Y el tema de la falta es un tema fundamental. Desde el punto de vista de la orientación lacaniana, el tema de la falta, yo diría que es
quizás el objetivo más importante que tiene el análisis en relación a la persona que nos consulta es que pueda asumir la falta, es decir, que es un ser en falta y que eso es esencial de lo humano. La falta es lo que nos ha hecho humanos. Los animales son completos, no tienen falta. Por eso una vaca puede quedar pastando mirando pasar el tren, a diferencia de los seres humanos. La falta es lo que nos da toda la energía para intentar completar una falta que nunca se va a completar, porque es la marca de nuestra prematuridad. Hay que tener en cuenta que mientras todos los seres vivos prácticamente emergen a la vida completos, luego van creciendo, los seres humanos nacemos prematuros. Vamos a tener que ir completándonos, digamos, en el curso de nuestro desarrollo, digo. Pero esa prematuridad nos va a dejar una marca, un marchamo, que es el que provoca esa dimensión tan importante que es el deseo. El deseo es el deseo de completar esa falta. Y en el fondo nos levantamos todas las mañanas, cada uno para hacer lo que es su tarea, su objetivo en la vida, con la fantasía de que vamos a poder completar esa falta. Y como el burro con la zanahoria, vamos detrás de la zanahoria. No alcanza el burro la zanahoria, pero mientras tanto arrastra el carro y le permite al hortelano repartir todas sus frutas y verduras mientras el burro va tirando de la zanahoria. Somos burros que vamos tirando de la zanahoria y eso es fundamental, ¿no? Vamos detrás de nuestro deseo sin en el fondo saber cuál es nuestro deseo, aunque a través del análisis podemos vislumbrarlo, tenerlo más claro y de alguna manera obtener una mayor satisfacción de todo ese proceso que es la vida. O sea, es muy difícil sentirse completo, Juan, llegar a estar completo. Imposible sentirse completo. O sea, si nos sintiéramos completos, no tendría ningún sentido levantarnos por la mañana. Sería mucho más tranquilo, cómodo, confortable quedarse durmiendo en la cama. Que es lo que pasa a los que sufren una caída del deseo, que son lo que se llaman las depresiones, la depresión, que les hace a veces imposible directamente levantarse de la cama, porque esa caída de deseo, esa falta del deseo, impide continuar realmente con la vida. Entre 1932 y 1941 abandonaron Europa los psicoanalistas freudianos de la primera y segunda generación. De esta forma, la APA, Asociación Psicoanalítica Argentina, hace memoria en su página web. Freud, Antonio Machado, Ángel Garma, Maril Ángel, Teodor Rey, Rafael Alberti y María Teresa León, Eduardo Tato Pavlovsky, Abraham Guillén, San Martín, José Luis Jiménez de Asúa, Gregorio Seltzer, Juan Ramón Jiménez, Isabel Luzuriaga, Hindel Ruger, Ber, Joseph, Tía Elena, Salo, Doris, Juan, Marta, Pablo, Karina, Moisés. Migrantes, buscadores, trashumantes, viajeros, perseguidos, errantes, nómadas, vendedores ambulantes, desarraigados, refugiados, dispersos, extranjeros, expulsados, parias, huidos, desterrados, escapistas, excluidos, trotamundos, askenazis, peregrinos, desplazados, caballeros andantes y judíos errantes,
La diáspora, el exilio, los elegidos. 6 meses más tarde, una noche asfixiante de verano, frente a un vaso de cerveza, un hombre me dice: hay un fusilado que vive. No sé por qué pido hablar con ese hombre, por qué estoy hablando con Juan Carlos Libraga, pero después sé, me siento insultado, como me sentí sin saberlo cuando oí aquel grito desgarrador detrás de la persiana. Rodolfo Walsh, Operación Masacre. Estaban matando al otro lado de la persiana a un conscripto, a un joven, como Pablo, su hijo, por ejemplo. Algunas veces, milagrosamente, los fusilados aparecen vivos y pueden contar lo que pasó. Se me abrió la caja de Pandora, Juan, con miles de preguntas. ¿Se ve a sí mismo como un fusilado vivo, elegido para venir a contarlo en el exilio? Ante una posible salida legendaria, ¿quiénes quieren ponerse a salvo y quiénes no? ¿Soporta la idea de ser salvado? En aquellos días, ¿esperaba al Mesías? ¿Acudió el Mesías? Yo creo que no, yo comencé esta entrevista diciendo que en quien creo es en mí mismo. De manera que no creo que pueda llegar ningún Mesías Salvador. O nos salvamos entre todos o no nos salva nadie. ¿Y cómo lleva la idea de ser salvado? La idea de ser salvado, pues, es la posibilidad de conseguir, digamos, dejarles a nuestros descendientes un mundo vivible, porque estas generaciones, sin darnos cuenta, de alguna manera hemos transformado prácticamente este mundo en invivible. La máxima expresión ahora de esto es lo que yo considero la dictadura sanitaria. Es decir, estamos viviendo prácticamente en un estado de sitio permanente. Yo me opongo a todas estas restricciones que yo pienso que no resuelven absolutamente nada. Debo confesar que he sido de los primeros que caí a raíz de no sabemos qué, le llaman COVID-19, dicen que es un virus, en el fondo no sabemos nada. Los que menos saben probablemente son los que estén al mando de todo este ejército de la dictadura sanitaria. Probablemente los que menos sepan de toda esta situación que estamos viviendo y enfrentando sean los sanitarios. Yo pienso que una gran parte de muy buena fe, pero muy equivocados. La historia nos demuestra que la humanidad ha vivido muchos procesos en los cuales muchas mayorías estaban equivocadas. Y yo prefiero orientarme en esa minoría de los que no creemos que todas estas medidas que están tomando realmente sean positivas. Volviendo al tema de los salvados, Juan, y ya mirando a un paciente, ¿por qué un paciente puede no querer salvarse? Prefiere repetir y caer en algo que le hace daño y no quiere salvarse. Ese es el punto con el cual nos topamos en la consulta. Hay que tener en cuenta que en la Argentina la gente pide un análisis. En España todavía eso es muy difícil.
Hay, por supuesto, personas que nos llaman para hacer un análisis. La mayor parte de las personas nos llaman porque necesitan ser escuchados, porque necesitan que alguien les ayude a mitigar sus males, sus dolores, sus síntomas. Y a veces en la primera entrevista, a veces en las entrevistas posteriores, hay un momento que la persona que nos consulta nos dice, pero usted lo que me está queriendo decir es que todo este malestar que yo sufro me lo provoco yo a mí mismo. Sí, 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 sí. En nuestros malestares somos víctimas de nosotros mismos porque de lo que nos producen otros podemos escapar. De lo que no podemos escapar, y justamente para eso nos tiene que servir el psicoanálisis, es del sufrimiento que, sin ser conscientes, por eso el psicoanálisis es una especialidad. La especialidad del psicoanálisis es el inconsciente y la pulsión. Son la pulsión de muerte y discursos que hemos heredado y que están en el inconsciente los que nos conducen a sufrir. Y el psicoanálisis de lo que intenta liberarnos, tomando conciencia del peso que tiene en nuestra vida la pulsión de muerte y el peso que tienen los discursos que hemos heredado de nuestra historia, de nuestra familia, que nos llevan a la queja, al malestar, a la enfermedad. Tomando conciencia de ellos, como podemos realmente escapar de ellos y poder vivir una vida satisfactoria. Puestos en contacto, ya no hay vuelta atrás. La experiencia de contacto con el medio nos coloca en común unión con lo otro. A partir de aquí, incluso de resistirnos, habrá transforma acción. Sara Rus, sobreviviente de Auschwitz-Birkenau y madre de Plaza de Mayo tras la desaparición de su hijo Daniel Lázaro Rus, dice: si no vamos a tener memoria, desaparece todo. Al llegar a la Plaza de Mayo me dio por llorar y me puse a gritar: ¿dónde estás? Grita y canta Joaquín Sabina con la frente marchita. Usted dice: en memoria de un niño judío. Escribir es también una manera de recuperar una gran parte de esos recuerdos que parecían perdidos y poder así fijarlos en la letra escrita, releerlos y continuar produciendo nuevos recuerdos. Al igual que en un psicoanálisis, un recuerdo va trayendo a la memoria otros que parecían olvidados. Escribir este libro ha sido una catálisis. Con este término quiero expresar mi sensación de que escribirlo ha actuado como un catalizador de lo que han sido mis sucesivos psicoanálisis. Detrás de la mentira del yo, el yo siempre miente a sí mismo, dice usted, está la verdad del inconsciente. No es el sujeto quien crea el lenguaje, sino el lenguaje quien crea al sujeto y al inconsciente. Explica usted en qué es el psicoanálisis. Lenguaje siempre fue una materia atractiva para usted y además añade: el medio multilingüístico en el que me crié me dotó de una facilidad para la lengua. Mi madre y mi padre hablaban entre ellos inglés. Mi padre y mi tío Leo hablaban en danés. Entre los tres hablaban en yiddish. Mi madre conmigo hablaba en inglés. Y yo, tozudamente rebelde, le respondía en castellano. En casa de abuelitos se hablaba en yiddish, en alemán y en castellano. Entendiendo Juan psicoanálisis como la libertad de la palabra en su sentido amplio de expresión sin represión para comprenderla, ¿cómo se puede ejercer el psicoanálisis cuando uno ha escapado de la represión? ¿Se trata entonces de buscar la tierra prometida fuera en lugar de adentro? ¿Es aprender que no soy libre la clave de maduración de la libertad máxima
a la que podemos aspirar? Evidentemente que saber cuáles son nuestros límites, por ejemplo, es muy importante, porque uno de los riesgos es generarse la fantasía omnipotente de que todo es posible, y no. Nuestras posibilidades son muy limitadas y en consecuencia eso nos ayuda mucho a no tropezar, como es habitual, tropecientas veces con la misma piedra. Eso que hemos aprendido en nuestros análisis es lo que les permite librarse de esa repetición a las personas que nos consulten, a nuestros pacientes. Llegamos a la retirada, al momento de concluir, que dice Lacan. A los 4 años, jugando con sus amigos, improvisó ser Dios. Construyeron un cielo, armando una serie de sillas sobre la mesa hasta llegar al cielo. Todos los niños ayudaron a Moreno a subir en la silla más alta para que desempeñara el papel de Dios. Los amigos hacían el papel de ángeles. De repente, uno de los niños le preguntó: ¿por qué no vuelas? Poseído por su papel, intentó volar, lanzándose al espacio, fracturándose el brazo derecho al caer. Según Moreno, habría sido su primera sesión de psicodrama privado dirigida por él. Esto nos lo cuenta José Fonseca en Psicodrama de la locura. Dice Lacan que la represión no es la represión de una cosa, sino de una verdad. Y usted dice: no aceptar las cosas dogmáticamente. Las cosas pueden ser diferentes. La historia contada por los vencedores es mentira. El agua es líquida, cuando se hiela es sólida, cuando hierve es gas. Las cosas no son. Si me lo creyera, me metería el hielo en el bolsillo. Bueno, perdona que yo insista, Juan, soy simpatizante de Dios, que no quiere decir que me lo crea o me lo deje de creer, pero ¿usted está preparado para la posibilidad de que exista Dios, encontrarse con Él en la muerte y descubrir que las cosas son? Ojalá. Es un deseo, ¿no? Sería muy bonito. Si me dieran a elegir, yo elegiría esta salud de saber que estamos muy enfermos, esta dicha de andar tan infelices. Si me dieran a elegir, yo elegiría esta inocencia de no ser un inocente, esta pureza en que ando por impuro. Si me dieran a elegir, yo elegiría este amor con que odio, esta esperanza que come panes desesperados. Aquí pasa, señores, que me juego la muerte. El juego en que andamos, Juan Feynman. Oye, verás, cuán pocos son los que en este mundo no están locos, Juan. Cuán pocos son los que no tienen ninguna noción de cuentos de amor, de locura y de muerte. Cuán pocos, en lo mucho, de ser un aventurero, en reevolución permanente, sobre una Siam lambreta, soltando un grito de libertad en transmisión directa para el que tenga oídos y elija escuchar. Atreverse a hablar y el despliegue de la palabra retenida es la esencia del psicoanálisis, en memoria de los 30.000 desaparecidos por esas vidas que siguen contando. Juan, nuestro más sentido homenaje a usted, a su vida, a su obra, actuada, escrita, en psicoanálisis, en catálisis, en reanálisis, más el top. Juan. Gracias. Le agradecemos enormemente que nos haya recibido aquí, en su consulta, en la calle Asura de Madrid, donde confieso que le he conocido hace 20 años aproximadamente, y ya somos 2 adoquines en Madrid. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Ha sido muy bonito. Me alegro, Juan. Me alegro. Has hecho un trabajo creativo realmente muy interesante, muy rico. Puedo
valorar la cantidad de tiempo, dedicación y entusiasmo que le has dedicado a todo esto. Entonces, este documento es un documento realmente muy interesante para mí. Y para nosotros. No sé si hasta dónde será tan interesante para los demás. Para mí, yo por rutina decía al principio que cuando salgamos de aquí no vamos a ser los mismos que entramos. Y para mí esto está clarísimo, que ha sido una experiencia sumamente enriquecedora, que me ha provocado un sentimiento muy, muy agradable. Me alegro, Juan. Lo hemos preparado. Una vez más, ¿no? Una vez más, todo lo que hago resulta satisfactorio en el sentido de que lo que podía haber sido para otro un trabajo, para mí ha sido una experiencia vivencial muy enriquecedora. Y para nosotros hemos trabajado con toda su obra. Juan tiene muchísimos libros, bueno, aquí nos muestra, ¿no? Y hemos trabajado con su obra extensa, con mucho cariño, donde... Sí, eso está claro. Sí, dice cosas muy interesantes y en la escuela lo hemos trabajado mucho. Juan, muchas gracias. Gracias a ti, nuevamente. Gracias. ¡Hey! ¿Queréis conocer los secretos de la vida? Hagamos entonces un círculo sagrado. Somos un círculo dentro de un círculo, sin principio ni final. Somos un círculo dentro de un círculo, sin principio ni final. Somos un círculo dentro de un círculo, sin principio ni final. Somos un círculo dentro de un círculo, sin principio ni final. Somos un círculo dentro de un círculo, sin principio ni final. Somos un círculo dentro de un círculo, sin principio